Shalom y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Eliashib veremos el tema Eliashib y la perversión final. ¿Está permitido en las escrituras hacerse los tatuajes? ¿Cuál será la última perversión del hombre antes de la segunda venida de Yahshua? Y finalmente veremos los dinosaurios. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Vamos a comenzar hablando de los tatuajes. ¿Qué pasaría si te haces un tatuaje? ¿Será que te irás al lago de fuego? Bueno, comencemos leyendo el verso base. Vayikra 19:28 nos dice: No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy Yahweh. De entrada, Yahweh está prohibiendo hacerse un tatuaje. ¿Qué es un tatuaje? Un tatuaje es una forma de modificación corporal que plasma en la piel un dibujo, un patrón, una figura o un texto por medio de agujas y otros utensilios que inyectan tinta en la dermis de una persona. Eso es un tatuaje. Según las estadísticas, entre un 80 y un 90% de las personas que se tatuaron llegan a arrepentirse después y quieren eliminarlo de sus cuerpos. Por ende, una persona que quiere hacerse un tatuaje debería de pensarlo 2 veces antes de meterse la tinta tóxica. Ahora bien, ¿por qué el texto menciona tatuajes por los muertos? Porque era una costumbre antigua. Todos los pueblos paganos se tatuaban para recordar a sus muertos o rendirle homenaje. Otra cosa que los pueblos paganos hacían era tatuarse la figura de su dios al cual honraban. Esos dioses desde luego no eran otro que los demonios, es decir, hacerse un tatuaje es abrir un portal directo hacia el mundo demoníaco. Por eso Yahweh lo prohibió. Entonces vamos a examinar algunos puntos claves acerca de los tatuajes. Número 1. Los tatuajes no honran ni exaltan al Creador. Eso es algo que hay que entender, porque hay personas creyentes entre comillas que dicen: es que yo me hice un tatuaje con el rostro del Mashiach, o me hice un tatuaje con la frase yo amo a Elohim, pero yo quiero que entiendas que los tatuajes no honran ni exaltan a Yahweh Elohim, así supuestamente tu tatuaje esté dedicado para honrarlo, ya que la palabra de Yahweh dice en 1 de Corintios 6 del 19 al 20 lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Exaltad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro Ruach, los cuales son de Elohim. ¿Qué está diciendo aquí Shaulo? Que nosotros como creyentes tenemos que entender que mi cuerpo ya no es mío, que el día que yo recibí a Yahshua como mi Salvador, ese día el Ruach HaKodesh entró en mi vida. Por ende, tengo que cuidar mi cuerpo más que cualquier otra cosa. ¿Tú crees que el Mashiach va a habitar en un cuerpo tatuado? No. Entonces, si te haces un tatuaje supuestamente para darle honra, lo que estás haciendo es todo lo contrario. ¿Qué tienes que hacer para honrar a Elohim? Pues obedecerlo. Pero si eres rebelde y te haces un tatuaje sabiendo que es malo, entonces algo terrible va a suceder. No lo digo yo, lo dice el propio Sheliach Shaulo. 1 de Corintios 3 del 16 al 17 nos dice: ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el Ruach de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois
sois vosotros Kadosh es. La palabra de Yahweh es clara y contundente. Aquel que destruya su cuerpo con tatuajes será destruido. Así de serio es el asunto. Leamos el siguiente texto para seguir conectando más cosas. Yohanan 17 del 14 al 16 nos dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo primero que nos enseña Yahshua es que tú tienes que entender que no eres de este mundo. Tú eres un ciudadano celestial. No puedes acomodarte a las costumbres de este mundo. ¿Por qué los jóvenes creyentes se quieren tatuar? Porque el mundo se tatúa. Porque Messi se tatuó. Porque James Rodríguez se tatuó. Entonces los jóvenes dicen: si Messi se tatuó, yo también hago lo mismo. Pero Yahshua nos dice: no somos del mundo. ¿Por qué el creyente quiere tatuarse? Porque quiere parecerse al mundo y no debería hacerlo. Punto número 2. El falso creyente ama al mundo, por ende se hace enemigo de Yahweh. En primera de Yohanan 2:15 al 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el ahavá del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Adulterio, fornicación, y ahí va incluido los tatuajes. Los deseos de los ojos. ¿Para qué te quieres hacer un tatuaje? Para que te miren, porque nadie se hace un tatuaje para tapárselo. Lo hacen para que los demás lo miren. Todos los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Luego dice en el verso 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Pero ojo, es el que hace la voluntad de Yahweh, no es el que hace su tatuaje con el pretexto de honrar al Creador. Punto número 3. El creyente y su nuevo comenzar. Yo sé que en este punto algunos estarán diciendo: ¿ahora qué hago? Ya estoy tatuado, llegué tatuado a la asamblea. Tranquilo, todo tiene solución. No se enojen conmigo ni apaguen el celular o laptop. Escuche, primero hay un nuevo comenzar para la persona que recibe a Yahshua. Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por la inmersión, a fin de que como Yahshua resucitó de los muertos por la cabod del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando alguien se convierte a Yahshua y hace su inmersión, comienza una vida nueva. Es decir, Yahweh con la sangre de su Hijo Yahshua ha limpiado todos tus errores del pasado. Todos cometimos errores. Tal vez tú te has hecho un tatuaje. Tal vez eras un fornicario, alcohólico, mujeriego, etc. Todas esas transgresiones Yahshua lo limpió con su sangre. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si tú llegaste a la asamblea tatuado, Yahweh Elohim te recibe, te ama igual que a mí. Él no mira lo que hiciste en el pasado. Ha echado tu transgresión tan lejos como lo está el oriente del occidente. Elohim ha olvidado tus tatuajes, todos esos huecos que te has hecho en las orejas y en la nariz. Todo eso quedó atrás. Ahora lo que importa es lo nuevo. La parte final del verso 4 dice: para que nosotros andemos en vida nueva. Esto quiere decir que no puedes volverte atrás. Algunos podrían decir: como Elohim ya me recibió, me voy a hacer otro tatuaje. No, ahí estarías nuevamente en el mundo. Serías un perro que vuelve a su vómito. Tú no puedes seguir en eso. Tienes que cortar con eso y comenzar una vida nueva.
nueva. Punto número 4. La belleza que agrada a Yahweh no está en lo exterior, sino en el interior. Algunos dicen, es que yo me hago el tatuaje que dice, Yahshua es el Adón para agradar al Creador. No, usted lo está haciendo para que la gente lo mire y diga, wow, qué gran creyente. Estás tratando de buscar una belleza externa. Entonces te tatúas un dragón, un león en la espalda, un balón de fútbol en los pies. Pero la belleza que agrada a Yahweh no es la exterior, es la interior, siempre lo ha sido. Primera de Kefas 3, del 3 al 4 nos dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un ruaj tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Elohim. Ustedes habrán visto a mujeres que usan joyas y perlas preciosas en el cuello. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren que lo vean. Eso es verdad, aunque duela. ¿Por qué una mujer gasta fortunas en modificar su cuerpo? Se pone silicona en su cuerpo, se manda a estirar su piel, se depila las cejas, se coloca aretes en la lengua y en la nariz, y se hace cantidad de cosas extravagantes. ¿Para qué se manda a hacer la liposucción y toda esa tortura? Para que la vean y la admiren. Eso no tiene otra explicación. Ahora bien, un creyente que quiere imitar al mundo cae en todo eso. Pero el Brit Hadashah dice que todas esas joyas y lujos no tienen ningún valor para Yahweh. La belleza que Yahweh quiere ver en nosotros es interior, de integridad. ¿Por qué tengo que tratar este tema tan radicalmente? Porque estoy hablando a creyentes, no le estoy hablando a un mundano. El mundano puede hacer lo que quiera porque es mundano, pero yo le hablo a usted, amigo, porque se supone que usted ama al Creador. Por eso le hablo lo que dice la Escritura. La belleza que Yahweh quiere no es exterior. Yahweh no te va a querer más por el hecho de que te hagas un tatuaje o te pongas un arete en la nariz. Tú no eres un animal para que te hagas un orificio en la nariz. Los tatuajes y los aretes son del mundo, y no me puedes contradecir diciendo que no es del mundo, porque es el mundo el que los ofrece. De pronto estarás furioso con lo que estoy diciendo. Tal vez quieres golpearme en estos momentos, pero te estoy diciendo la verdad. Yo no vine aquí para agradarte a ti, vine para enseñarte la verdad, así tengas ganas de golpearme. Punto número 4. El auténtico creyente siempre busca exaltar a Yahweh en todo. Ojo, estoy hablando de auténticos creyentes, no a los que dicen y no lo son. El auténtico creyente honra a Yahweh con su vida, siempre lo hará. Primera de Corintios 10:31 nos dice, así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la kabod de Elohim. Shaulo estaba molesto con los corintios, porque había mucha pelea en cuanto a la comida o bebida. Algunos decían, es malo usar el vino, es malo comer carne, y había mucha contienda por causa de comida y bebida. Pero Shaulo dice aquí, sea que coman o beban cualquier alimento, pregunten primero si esto le traerá kabod a Yahweh. Así pues, amigos, todo lo que un creyente hace, lo hace para exaltar a Yahweh su Elohim, y ustedes tienen que entender que no hay honra para Elohim en un tatuaje. Es más, hacerse un tatuaje le trae deshonra al Creador. Por tanto, termino este tema de la forma que comencé. Vayikra 19:28. No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy
Yahweh. Punto final. Aquí no hay nada que discutir. Simplemente Yahweh lo prohibió. Es un mandato que hay que respetar y cumplir. Si rechazas este mandato de no tatuarte, entonces serás un rebelde, y la palabra que Yahweh te dice es lo siguiente. Yeshaya 1:20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Thought. Ahora haremos un pequeño paréntesis. Muchos siguen teniendo duda acerca del Kiddush en cada Shabbat. ¿Por qué tengo que hacer yo el Kiddush? ¿Por qué tengo que usar el vino para el Kiddush? Si el vino lo usan los borrachos, tranquilo. No satanices tanto el vino. El vino se usaba en las libaciones de cada Shabbat. Leamos estos dos textos de respaldo. Bamidbar 28 del 9 al 10 nos dice: mas el día de Shabbat 2 corderos de un año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda. Con su libación es la ofrenda quemada de cada día de Shabbat. ¿Qué se hacía en cada Shabbat? Se hacía la ofrenda de libación. ¿Qué bebida se usaba en la libación? Se usaba el vino. Bamidbar 15:5 lo menciona claramente. De vino yajin para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además de la ofrenda quemada o del sacrificio por cada cordero. Entonces, en cada Shabbat se ofrecían 2 corderos de un año como ofrenda quemada, y con cada cordero se ofrecía su respectiva libación de vino. La palabra vino viene del hebreo yajin, que significa jugo de uva fermentado. Es decir, los Kohanim usaban el vino para consagrar las ofrendas sobre el altar. No era algo malo el vino. Nosotros estamos usando el vino para hacer la consagración del día de Shabbat. A esa consagración con vino se le llama Kiddush. Por tanto, no tienes por qué escandalizarte cuando usamos el vino para hacer la bendición del Kiddush. Melquisedec usaba el vino o yajin para bendecir. Por ejemplo, cuando Abraham regresó de la gran liberación que Yahweh había hecho por su mano, liberando a Lot y a la gente de Sodoma, Melquisedec sacó vino para bendecir a Abraham. Leamos el texto. Bereshit 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Shalem y Cohen del Elohim Altísimo, sacó lejem y vino yajin y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, usar el vino para hacer la bendición del Kiddush no es algo malo. Melquisedec era un Cohen de Yahweh y él usó vino para bendecir a Abraham. Y nosotros, que somos Kohanim, bajo el orden de Melquisedec, ¿vamos a desechar el vino y lo vamos a satanizar? No, en ninguna manera. Por tanto, usar el vino para hacer la bendición del Kiddush sí está permitido. Pero si ustedes prefieren usar el zumo de uva, no hay problema. Aquí no estamos obligando a nadie para que use vino en su Kiddush. Ojo con eso. Muchos satanizan el vino y empiezan a juzgar diciendo: estos son unos herejes, el vino es para los borrachos. Estás muy equivocado. El vino no es algo malo. Se vuelve algo malo cuando lo usas para otros propósitos. Pero si lo usas para hacer la bendición del Kiddush, no es algo malo. Por tanto, podemos usar el vino para hacer la bendición del Kiddush en cada Shabbat, en cada Moedín y en cada Rosh Hodesh. Únicamente durante la semana de Hamaxa no podemos usar vino. ¿Por qué? Porque esa semana corresponde a los panes sin levadura. Pero en los demás días del año sí está permitido usar el vino para el Kiddush, sobre todo cuando en tu país o zona donde vives no hay
hay uvas en el mercado, porque no es su temporada. Si no hay uvas en el mercado, ¿cómo haces el kiddush? Necesariamente tendríamos que comprar vino. Lo vuelvo a repetir, pueden usar el vino para hacer el kiddush, o si prefieren pueden usar el zumo de uva. Pero dejen de juzgar al que usa vino, dejen de satanizarlo. Si usted hace el kiddush con zumo de uva y luego se pone a hablar mal del que usa vino en su kiddush, entonces usted no ha entendido las escrituras. Shaul lo dice claramente en Colosenses 2:16: nadie os juzgue en temas de comida o bebida. ¿Qué es el vino? Es una bebida. Entonces dejemos de juzgar a una persona solo porque usa vino en su kiddush. Por tanto, usar vino para hacer el kiddush en Shabbat no es algo malo. Pero si usted no quiere hacer el kiddush y lo considera una carga, entonces no haga el kiddush. Esto no es algo obligatorio. Tu salvación no depende de hacer el kiddush. El kiddush simplemente es una bebida que acompaña al orden o seder del Shabbat. En resumen, si usted quiere obviar el kiddush no hay problema. Pero si quiere participar tampoco hay problema. Shaul lo dijo claramente en 1 Corintios 10:31. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para honrar a Yahweh Elohim. Punto final. Ahora hablaremos de la inteligencia artificial. ¿Qué hay detrás de la inteligencia artificial? Desde los años 70 había un sistema informático que estaba avanzando y cada vez se vuelve más sofisticado. La inteligencia artificial no es nada nuevo. Hoy en día está en tendencia en diferentes hogares. Las empresas están utilizando demasiado la inteligencia artificial. Daniel lo profetizó. Daniel 12:4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia y la tecnología han avanzado en los últimos 90 años de forma exponencial. Esta es la línea de avance tecnológico desde la época del Mashiach hasta 1930. La curva de avance es casi nulo, pero a partir de 1930, con la invención de la bomba atómica, el avance se ha disparado brutalmente. Pero quiero decirte algo. ¿Cuántos han escuchado de las ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas se mueven por el aire y son pequeñas olas invisibles. Se mueven sin interactuar con la materia visible a través del espacio. Nuestros ojos no lo pueden detectar. El internet y todos los celulares y laptops trabajan a través de ondas electromagnéticas que no vemos. Un ejemplo claro de ondas electromagnéticas es el Wi-Fi. Lo interesante de esto es que las ondas electromagnéticas se mencionan en las escrituras. Efesios 2:2 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Ruach, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Corriente de este mundo y príncipe de la potestad del aire. Esos términos claramente están relacionados con Hasatán. ¿Cómo es esto? Si tú miras en un lago y arrojas una piedra, comienza a formarse ondas en el agua. Comienzan a expandirse. De esa manera son las ondas electromagnéticas, pero en el aire. Es decir, Hasatán tiene el control y el monopolio del aire. La palabra potestad está relacionada con autoridad. Él tiene la autoridad y el dominio de los aires. En otras palabras, Hasatán controla las ondas electromagnéticas, controla la tecnología, el internet y controla la inteligencia artificial. Los aires son su territorio. Desde ahí ejerce su dominio. Eso llama la atención. El internet mal usado está corrompiendo a muchos hogares. Muchos niños
están pervirtiéndose mirando TikTok. Es cierto que el Internet es una herramienta para difundir las buenas nuevas, teniendo control sobre ellas, pero hoy en día la tecnología está controlando al mundo. Fíjate cómo la tecnología está controlando diferentes países y cómo la guerra es precisamente por eso, por la tecnología. Hay una guerra tecnológica brutal, se roban información entre países. Llegó el momento en que Hasatán tomará el control total, pero ¿cómo lo hará? Lo hará obviamente a través de la inteligencia artificial, y aquí es donde la inteligencia artificial entra en su plenitud. Yo te quiero decir algo, Hasatán tiene muchas debilidades, y una de esas debilidades es que Hasatán no es omnisciente. Hasatán no sabe cuáles son tus pensares, pero tú, a través de tu celular o laptop, le estás dando información de tu vida. Tú le estás dando información a Hasatán a través de la tecnología. Por ende, Hasatán conoce todo lo que haces. ¿A través de qué? De ondas electromagnéticas que tú no ves, porque Hasatán es el príncipe de la potestad del aire. Las personas acostumbran ir al baño con sus celulares, pero déjenme decirles que aún ahí te están viendo. Siempre que tú estás mirando el celular, los dispositivos están listos para recibir toda tu información de lo que haces. Revelaciones 13 del 14 al 15 nos dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no se postrase. Le infundirán aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué significa eso? Con este video lo entenderán. Muy buenas salvajes, en el vídeo de hoy el Tito Salvaje te va a enseñar cómo me ha creado para presentar este vídeo. ¿Qué les parece el avance con inteligencia artificial? Estamos viviendo en los tiempos finales. Yahuanán vio cómo la inteligencia artificial hablaba y lo describió usando términos antiguos como infundir aliento a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia no cabe duda que es la inteligencia artificial. Todos estos avances tecnológicos, todo este sistema, son la plataforma por donde Hasatán se moverá como pez en el agua. Se acabarán muchos empleos, muchos lo están advirtiendo. La inteligencia artificial reemplazará a médicos, arquitectos, diseñadores, etc. Escucha el siguiente dato escalofriante. Se está creando una inteligencia artificial para satisfacer las necesidades sexuales. Se están creando robots con esa capacidad. Esto es una abominación. Esta portada dice: robofilia. ¿Cuándo los humanos podrán tener sexo con robots? Eso ya ha llegado y muchas personas ya tienen acceso a esos robots y ya no van a querer un cónyuge de carne y hueso. Ya existen esos robots sexuales que hacen esa tarea. Pronto aparecerán las parejas híbridas. Un varón presentará a su novia robot y dirá: ella me satisface, ella nunca se cansa, ella está lista, disponible las 24 horas. Fíjense cómo la depravación total está llegando al colmo. En la época antes del diluvio, la depravación era con animales. La gente tenía relaciones sexuales con perros, con caballos, con asnos, etc. Había zoofilia en todos lados, pero ahora, en estos tiempos finales, la última perversión final del hombre será tener relaciones sexuales con robots. Esto es el colmo de los colmos, pero ya es una realidad. En Japón ya existen mujeres robots sexuales. Entonces vemos claramente que sutilmente la inteligencia artificial va reemplazando a los humanos. ¿Por qué? Porque la humanidad se dirige hacia la bestia. Incluso habrá bebés formados en el vientre de un robot con inteligencia artificial. Todo eso ya está ocurriendo. Pocos realmente
realmente se están dando cuenta que estamos en el fin de los tiempos. El Creador nos dice, Yeshaya 55:6, buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensares, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos los dinosaurios. Muchos creyentes no saben qué hacer con los dinosaurios. Le tienen terror a los dinosaurios y nos enseñaron que los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años y mucho misterio en torno a ellos y qué les sucedió. Entonces, una de las preguntas que se hacen con más frecuencia a las personas es, ¿qué hacemos con los dinosaurios? ¿Cómo los explicamos? ¿Realmente existieron? Claro que existieron. Encontraron sus huesos, encontraron sus fósiles por todas partes del mundo. Pero la razón por la que tenemos problemas es porque estamos escuchando al hombre falible con su interpretación en contra de las evidencias. Pero lo que les quiero mostrar es que los dinosaurios fueron creados el sexto día. ¿Quiénes más fueron creados el sexto día? Adán y Java. Por ende, los dinosaurios convivieron con los primeros humanos, eran contemporáneos. Ahora bien, ¿qué comían los animales antes que entrara la transgresión? Todos comían plantas, todos eran vegetarianos, por ende. El tiranosaurio Rex no comía otros animales, se volvió salvaje después de la caída. Entonces los dinosaurios aparecieron junto con el hombre. No es que existieron hace 65 millones de años y fueron exterminados con una lluvia de meteoritos. Ahora bien, para cuando pasamos de la creación a la corrupción, llegamos a la catástrofe. El diluvio del tiempo de Noah, 2 de cada especie de animales terrestres que respiran aire, estaban en el arca de Noah. Hubo varias especies de dinosaurios y tienen que haber estado en el arca. Por eso hay fósiles de ellos por todas partes del mundo. Bajaron del arca después del diluvio y a medida que los animales se dispersaron por toda la tierra, los dinosaurios se dispersaron también y luego, debido a los cambios meteorológicos y caza furtiva de animales, muchos animales se han extinguido y los dinosaurios obviamente desaparecieron. Y aquí estamos hoy y no es ningún misterio. Si tomamos esta historia y conectamos el pasado con el presente, aplicándolos a los fósiles de dinosaurio, este es el cuadro panorámico. No es tan difícil. Ahora lo voy a hacer con más detalle y lo voy a hacer de la siguiente manera. Si alguien les llegara a decir, ¿tú crees en la era de los dinosaurios? Tienes que responder, no, yo no creo en una era de dinosaurios, yo creo en 5 eras de dinosaurios. Eso probablemente les va a tomar desprevenidos y no van a saber a lo que me refiero. Pero hay 5 eras de dinosaurios basados en la historia que Yahweh nos ha dado. Voy a mostrarles, fueron formados, luego caídos, luego el diluvio, luego atenuados y finalmente encontrados. Así pues, vamos a revisar estas 5 etapas de los dinosaurios, basado en la historia escritural. Entonces, comencemos por la primera etapa, formados. Yahweh Elohim hizo a todos los animales terrestres el sexto día, e hizo a Adán y Java también ese día. Por tanto, los dinosaurios aparecieron el día sexto, porque los dinosaurios son animales terrestres. Recuerden que el Tanaj no nos da detalles de la biología de los dinosaurios, nos da el cuadro más amplio de la historia y podemos aplicar eso en el mundo moderno.
Así que, en realidad, les puedo demostrar que los dinosaurios y los seres humanos coexistieron juntos. Ahora bien, si alguien te dice que los dinosaurios existieron hace 65 millones de años, tienes que mostrarle el libro de Job 38:4. En ese texto, Yahweh le pregunta a Job. Job vivió después del diluvio, pero Yahweh le hizo la pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Entonces, la próxima vez que alguien te hable diciendo esto ocurrió hace millones de años atrás, levantas la mano y le haces la pregunta: perdón, ¿estuviste allí? Hay niños que están preguntando a sus maestros: profesor, ¿estuviste allí? Y luego vendrán y me dirán, cuando pregunto al evolucionista: ¿estuviste allí? Me dice: no estuve, pero tú tampoco. ¿Cómo respondo en este caso? Es muy sencillo: no estuve ahí, pero conozco a alguien que sí estuvo allí y tengo su palabra. ¿Te interesa leerlo? ¿Dónde depositas tu confianza? ¿Depositas tu confianza en las palabras de los hombres que no saben nada, que no estuvieron presentes, cuyas ideas cambian constantemente? ¿O depositas tu confianza en la palabra de Yahweh, que siempre ha estado ahí y cuya palabra nunca cambia? ¿Dónde depositas tu confianza? Entonces, cuando un evolucionista te menciona millones de años, ¿qué debes preguntarle? ¿Estuviste allí? Pero pregunten respetuosamente, no faltándole el respeto. Ahora bien, algunas personas dirán: yo nunca he visto la palabra dinosaurio en las escrituras. ¿Por qué no está la palabra dinosaurio en las escrituras? Bueno, una de las primeras traducciones al español del Tanaj es la edición 1562 de la versión Casiodoro de Reina, y la gente no entiende que la palabra dinosaurio no fue inventada sino hasta 1841. Así pues, no esperaríamos encontrar la palabra dinosaurio en la primera versión de 1562, ya que no existía todavía. Cuando la gente te diga: no encuentro la palabra dinosaurio en las escrituras, tú tienes que decirle: bueno, yo no veo que los celulares se mencionan en las escrituras, pero sin embargo existen. Son términos modernos, pero existen. Entonces, la palabra dinosaurio fue inventado por un inglés, Richard Owen, y él usó dos palabras griegas: dinosauria, que significa terrible monstruo o gran lagarto, y así inventó la palabra dinosaurio. En su época tenía los nombres de algunos que había encontrado. Se había encontrado un megalosaurio y quería un nombre para estos seres, y tenía huesos de seres muy grandes y pensó que todos eran grandes monstruos. La mayoría de la gente piensa que los dinosaurios eran monstruos enormes. Era porque la palabra dinosaurio en sí significa grandes monstruos o terribles lagartos. Pero lo cierto es que hay esqueletos de dinosaurio encontrados en todo el mundo, cuyo tamaño promedio era solo del tamaño de una vaca. Pero ojo, dije promedio, no significa que no haya dinosaurios grandes. Claro que había grandes, pero también había dinosaurios pequeñitos. Así pues, no vayan a pensar que todos los dinosaurios eran monstruos. Eso no es cierto. Los grandes eran principalmente los saurópodos, y vamos a hablar de eso más adelante. Antes de 1841, la gente comúnmente llamaba a los dinosaurios dragones. Tenemos leyendas acerca de los dragones por todo el mundo. Consideren esto: hay leyendas sobre el diluvio por todo el mundo. Los indios americanos, los esquimales, los aborígenes australianos, los babilonios, todos tienen una leyenda acerca del diluvio que suena mucho a Bereshit, y la razón es que son descendientes de Noah y han transmitido esos relatos con una versión cambiada. No son el relato escritural, pero tienen su base en la verdad. ¿Por qué tenemos leyendas de dragones por toda la tierra? Bueno, tienen base en la verdad, y la base se encuentra con animales reales. Se dice que los chinos criaban dragones. En la bandera de Gales vemos que el dragón es su emblema nacional. Hay leyendas de dragones por toda Europa. En el libro de Yeshaya 27:1 se menciona a un dragón que vive en el mar, Leviatán.
En Tehilim 74:13 vemos otra referencia a los dragones. Ahora bien, además de las leyendas de dragones, oímos acerca de dragones que respiran fuego o lumbre. El Tanaj habla de un dragón que respira lumbre, y eso se menciona en el capítulo 41 del libro de Job. Se describe al Leviatán como un dragón o monstruo marino que estornuda lumbre. Algunos dicen, pero ¿cómo podría un animal respirar lumbre? Bueno, tenemos anguilas que hacen descargas eléctricas. También tenemos peces que se pueden encender e iluminar como un foco. Tenemos insectos que emiten luz. También conocemos a un insecto llamado escarabajo bombardero, que echa fuego y humo si una rana intenta comérselo. Por ende, si lo puede hacer un animalito tan pequeño como el escarabajo bombardero, entonces un dragón que respira fuego no es ciencia ficción. Ahora bien, la mayoría de las personas piensan en los dinosaurios como seres gigantescos, pero la realidad, como hemos dicho, es que el tamaño promedio de los dinosaurios era del tamaño de una vaca. ¿Y sabía usted que algunos dinosaurios tenían el tamaño de un pollo? Es decir, si hubieran sobrevivido hasta nuestros días, entonces los chinos estarían comiendo dinosaurio al horno en lugar de pollo al horno. Por tanto, no se imaginen que todos los dinosaurios eran grandes. La mayoría de los dinosaurios eran relativamente pequeños. En este punto muchos dirán, ¿estás diciendo que el tiranosaurio Rex vivía al lado de Adán? La respuesta es un resonante sí. El tiranosaurio Rex con todos esos dientes, ¿estaba al lado de Adán? Sí, pero ¿no se hubiera preocupado un poco Adán cuando el T-Rex lo hubiera visto como su menú? Y la respuesta es no, porque si recuerdan Bereshit 1 del 29 al 30, Yahweh le dijo a Adán y Java que comieran frutos y plantas, y los animales tenían esa misma orden. Originalmente todos eran vegetarianos. No fue sino hasta Bereshit 9:3 que Yahweh dijo que los humanos podían comer animales, comer carne. Pero después de la caída los animales se empezaron a comer unos a otros, y cuando llegó el diluvio dice el Tanaj que toda carne era violento, es decir, tanto humanos como animales se devoraban entre ellos, canibalismo. También recuerden que antes de la caída no había muerte. Si crees que los dinosaurios se murieron hace millones de años, tienes un gran problema, porque los fósiles demuestran que los dinosaurios tenían tumores cerebrales, cáncer, artritis, etc. ¿Cómo podría Yahweh llamarle a todo eso bueno? No tendría sentido. Eso tendría que haber venido después de la caída. No pudieron haber existido millones de años antes de la caída. Entonces, nuestra dieta original eran plantas y frutas, y lo mismo se aplica para los T-Rex. Antes de la caída, ellos no estaban pensando comerse a Adán y Java, estaban pensando en frutas y verduras. La gente dice, espera un momento, el T-Rex tenía dientes afilados, obviamente comía carne, y la respuesta es no. El hecho de que tengan dientes afilados no significa que sea carnívoro. Los dientes afilados simplemente lo tenía para comer melones y sandías con facilidad. Por ejemplo, vean esto. Este cráneo le pertenece a un panda gigante, y el panda come principalmente bambú. Parece que esos colmillos afilados eran para comer carne, pero su dieta principal es bambú. ¿Qué piensan de este mono de Sudamérica? Alguien dirá, ¿qué come este mono? Probablemente dirías que es un carnívoro, pero la realidad es que come solo nueces y frutas. Es un vegetariano.
carnívoro. Por tanto, el hecho de que un animalito tenga dientes afilados no significa que sea carnívoro. Entonces, originalmente antes de la caída, todos los animales eran vegetarianos y usaban sus dientes únicamente para comer plantas y frutas. Era un mundo perfecto. Pero ahora llegamos a la segunda edad de los dinosaurios, la caída. Algo ocurrió. Los niños hacen esta pregunta: ¿qué sucedió? ¿Cómo es que los animales comen gente y la gente se come a los animales? ¿Qué ocurrió? El día que Adán y Java cayeron fue el día más triste de la historia del universo. No existe otro día más triste que este, porque cuando Adán transgredió, afectó la tierra, los animales, las plantas, las estrellas, afectó todo el universo, todo. Por eso dice la Escritura que la creación gime a una, como el resultado de la caída de Adán. Así pues, no podríamos haber tenido dinosaurios muertos millones de años antes de la caída. Y la caída cambió todo. Ya no permanecieron vegetarianos todos los animales, se empezaron a devorar entre ellos, y ahora había muerte y derramar de sangre. Y todo el mundo cambió, la gente cambió y se rebeló contra Yahweh Elohim. Y para cuando vivió Noah, Elohim dijo: basta, voy a quitar al mundo con un diluvio. Y esta es la tercera era de los dinosaurios. En esta era, Noah construye el arca y Yahweh le dice: enviaré una pareja de cada especie de animal que respira, para que suba al arca. Muchos han pensado diciendo: no había dinosaurios en el arca. ¿Por qué? Porque no entraban. No, claro que podían entrar al arca. Recuerden que dijimos que el tamaño promedio de los dinosaurios era del tamaño de una vaca, y los bebés dinosaurios eran mucho más pequeños, tenían el tamaño de un gato, luego crecían y alcanzaban tamaños enormes, pero salían del huevecillo, del tamaño de un gato. El T-Rex, al salir del huevo, era como una mascota que podías llevar en los hombros, incluso podía morderte la oreja, pero cuando crecía podía alcanzar 15 metros de largo y 4 de altura, y si no le dabas de comer, tú te convertías en su almuerzo. Entonces el T-Rex tenía una altura de 4 metros, pero no era muy grande como algunos de los saurópodos. Ahora bien, Yahweh eligió a los dinosaurios jóvenes para entrar en el arca. Él no eligió a un dinosaurio adulto de 120 toneladas, porque ese hubiera hundido el arca. Otra razón por la cual Yahweh eligió a dinosaurios jóvenes es porque él iba a formar un mundo nuevo. No creo que haya elegido a dinosaurios ancianos, por así decirlo. Entonces, lo más seguro es que Yahweh hizo entrar dinosaurios adolescentes en el arca, no bebés, porque esos podían morir y se acabó los dinosaurios. Aquí tenemos una foto cuando los dinosaurios están entrando en el arca. Aquí está un modelo del arca de Noah, y si examinan esto está hecho a escala, y aquí están algunos animales incluyendo dinosaurios. Este es el tamaño del arca. ¿Les parece que hay suficiente lugar? Hay mucho lugar. Y hay otra cosa respecto al arca. Es muy probable que Noah estuvo a la puerta del arca proclamando a la gente. Pueden imaginar a toda la gente mofándose de Noah, rebelándose contra Yahweh, y Noah diciendo: la puerta permanece abierta, entren al arca para ser salvos. Y luego un día Yahweh cerró la puerta. Ya era demasiado tarde. El arca de Noah realmente es una imagen de la salvación, es una imagen de Yahshua. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Después que el arca se cerró, se abrieron los abismos y las cataratas de los cielos, erupciones volcánicas por todos lados, cantidades masivas de agua inundó el planeta en minutos. Solo los animales que estuvieron en el arca, incluyendo dinosaurios, pudieron
sobrevivir. Los que estaban afuera fueron cubiertos por lodo. Algunos de ellos fueron fosilizados en lava ardiente. Entonces recuerden que el Tanaj enseña que la muerte vino después de la caída. No podemos tener muerte millones de años antes de la caída de Adán. Por ende, tiene sentido que los fósiles vivieron después de la caída, y el diluvio de Noah le da sentido a los fósiles. Escuche el siguiente dato clave. Para hacer un fósil hay que cubrirlo un animal o cosa rápidamente, para que se pueda preservar, de lo contrario desaparecerá. Hay miles de millones de fósiles. Tuvo que haber un proceso catastrófico masivo por todo el mundo. Eso encaja perfectamente con lo que dice el Tanaj acerca del diluvio. Entonces, después que los dinosaurios bajaron del arca, comenzaron a dispersarse por todo el mundo. Ahora bien, la gente se pregunta con frecuencia, bueno, ¿hay algo más en el Tanaj que pudiera referirse a un dinosaurio? Yo creo que hay un dinosaurio descrito con detalle en el Tanaj. No muchos animales se describen con detalle, y muchas personas han pensado que los dinosaurios ni siquiera se mencionan en el Tanaj. No obstante, los dinosaurios se señalan más que otros animales del Tanaj. Un tipo de dinosaurio en particular se encuentra mencionado en Job 40:15. Yahweh le habla a Job acerca de un animal llamado Behemoth, y la palabra Behemoth significa animal cuadrúpedo, pero todo lo que se dice del Behemoth es algo simplemente enorme. Se habla que tiene una fuerza brutal, mucho vigor en sus fibras musculares de su vientre. Habla de sus huesos que son enormes, incluso dice el Tanaj que Behemoth es el principio. Aquí algunas traducciones dicen primero o principal, en el sentido que Behemoth es el animal más grande que Yahweh Elohim hizo. El animal terrestre más grande que conocemos es el dinosaurio saurópodo. Incluso en el verso 17 se menciona que Behemoth tiene una cola que mueve como cedro. Piensen en los cedros del Líbano, esos árboles masivos. Ahora es interesante que muchas Biblias que las personas compran tienen pequeñas notas al pie de página. En ellas dice que Behemoth era posiblemente un hipopótamo o un elefante. Pero les pregunto, ¿Job 40:17 describe a un hipopótamo o elefante? Vamos a ponerlo a prueba. Recuerden que Behemoth es enorme, tiene una cola que es como cedro. Fíjense en este elefante. ¿Creen que su cola tiene el tamaño de un cedro? ¿Y este hipopótamo tiene su cola como cedro? No, pero este animal saurópodo sí tiene la cola como un cedro. Entonces no crean que Behemoth haya sido un elefante o hipopótamo. Simplemente no encaja. Les voy a decir algunas otras cosas interesantes. Aquí tenemos una cita de una persona que estudia los dinosaurios, y esta persona dice que en un lugar de los Estados Unidos existen algunos grabados indios, y en una de esas pinturas aparece un dinosaurio. Ese grabado es este. Si lo miran bien, pueden ver claramente un dinosaurio saurópodo. Entonces hay evidencias por todos lados que los dinosaurios existieron. No es un invento. Este es otro grabado de la misma región. Los científicos se han espantado al encontrar glóbulos rojos en un T-Rex. Se supone que ellos dicen que los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años, y se preguntan cómo pudieron haber sobrevivido esos glóbulos rojos. Y en tiempos recientes no solo han encontrado glóbulos rojos, sino tejidos preservados y hasta vasos sanguíneos. ¿Cómo sobrevivieron? Eso no encaja con millones de años. Esto contradice la teoría de millones de años. Por ende, los dinosaurios
dinosaurios no tienen más de 6.000 años de historia. Actualmente no hay ningún dinosaurio vivo. Por ende, llegamos a la cuarta era de los dinosaurios, la atenuación. ¿Qué sucedió con los dinosaurios? Los evolucionistas tienen más de 100 teorías. Realmente no saben. Algunas teorías dicen que murieron de indigestión, o murieron en la época glacial, o fueron bombardeados por meteoritos. En fin, no saben cómo sustentar sus teorías, pero nosotros sabemos lo que ocurrió con los dinosaurios. Murieron. Realmente no hay ningún misterio en esto. ¿Y por qué murieron? Muchos animales han desaparecido desde el diluvio, porque la tierra ya está bajo maldición y las condiciones meteorológicas cambian constantemente, y animales que en un tiempo vivieron, ahora ya no existen, porque no pudieron sobrevivir. Los humanos los cazan. Hay muchas razones de la extinción de los animales. Este mismo principio se aplica a los dinosaurios. No hay ningún enigma en torno a esto. Pero luego llegamos a la última era de los dinosaurios encontrados. ¿Hemos encontrado hoy algún dinosaurio vivo? No. Pero cada año los científicos encuentran una planta o un animal que no creían que existía. Y eso les sorprende. Hay muchos misterios por descubrir, pero cuando venga Yahshua, será el fin de los misterios de Elohim. Revelaciones 17 nos dice: y en los días de la voz del séptimo Malaj, cuando él comience a tocar la trompeta, será el fin de los misterios de Elohim, tal y como él lo anunció a sus siervos los profetas.